Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo una creepypasta que se llama La noche de Halloween. Y sin más, comencemos. Una sola noche podría arruinarme la vida hasta el punto de no poder dormir casi nunca, vivir con miedo y no poder volver a hacer cosas que eran mis hobbies y nunca más pude escuchar una creepypasta de terror, nunca más pude. Siempre que escucho alguna entro en pánico y no aguanto. No puedo estar en oscuridad esa noche, cambio mi vida completamente. El día de hoy ya no lo soporto, escribo esto antes de morir, ya no quiero vivir más esa vida. Hace 3 meses que vivo aguantando todo ese terror que pasa y quiero parar, ver, sentir aquella noche. Pero seguramente se preguntarán qué pasó aquella noche de 31 de octubre, les contaré. Todo comenzó como un día común de Halloween. Yo volvía de trabajar a las 8 y estaba muy emocionado por escuchar creepypastas. A mí me encantaban escuchar y me gustaba mucho el terror. Bueno, primero fui a comer algo ya que tenía mucha hambre, así que cené y me iba a ver mi maratón de creepypastas o teorías escalofriantes. Las que más me gustaban eran las de los videojuegos, pero no todas se quedaban atrás, había otras que me encantaban. Volviendo a lo que les contaba, terminé de cenar a las 9:30, ya era de noche y entonces prendí mi computadora, apagué todas las luces de la casa y dejé solo la luz prendida del pasillo para cuando quiera ir al baño. Empecé escuchando creepypastas que ya había escuchado, pero me encantaban escucharlas, así que las escuchaba de nuevo, pero cuando eran más o menos 10:30 la cosa se empezó a poner fea, empecé a ver siluetas en las ventanas, me sonaban muy familiares y empecé a escuchar golpes por toda la casa, y entonces vi algo que la verdad me asustó demasiado, no sé si me creerán pero lo que vi fue real, era Slenderman. Estaba afuera en la ventana viéndome y cuando lo vi me empezó a doler la cabeza y además vi cómo sacaba sus tentáculos, me dio mucho miedo, rápidamente me escondí, pero ahora tenía miedo. Cuando volví a ver ya no estaba, pero entonces escucho un golpe abajo, ese golpe me aterró porque pensaba que había logrado entrar a mi casa, entonces empecé a prender las luces pero las de abajo no funcionaban, así que tuve que llevarme una linterna, eso me hizo acordar mucho al juego de Slender. Cuando bajé no había nadie, registré todo pero no había nadie hasta que escucho un golpe en la cocina y rápidamente voy, pero cuando llegó él estaba ahí, corrí rápidamente para arriba, mira la hora, eran las 10:50 de la noche, luego de eso se fueron las luces de arriba también, así que mira el pasillo y él estaba ahí, daba mucho miedo, cerré rápidamente la puerta de la habitación y escuché un ruido muy raro, cuando abrí la puerta no estaba, me di vuelta y él estaba atrás mío, corrí rápido hacia el baño y me encerré ahí, cuando dieron las 11 vi como todas las luces se habían prendido y me pareció muy raro, así que salí y ya no. Pero rápidamente empecé a escuchar una música muy familiar, no me podía acordar cuál era pero me sonaba un montón. Después de un rato me di cuenta que pertenecía a Sonic, buscaba de dónde venía esa música pero no tenía idea de dónde venía aquella música. Hasta que abajo en mi PlayStation 4 estaba el juego de Sonic the Hedgehog, pero para mí no se trataba de ese juego, se trataba de Sonic.exe. Me dio miedo pero lo jugué igual, me pareció raro igual que lo esté jugando en mi PlayStation 4, pero lo ignoré y seguí jugando. Efectivamente, cuando le di Start en el juego vi cómo apareció Sonic con los ojos negros y sus pupilas rojas y entró al menú, lo jugué y era lo mismo que el juego normal, lo único que era distinto eran los mensajes, algunos mensajes estaban en español y decían voy para allá y se escuchaba mucha risa. Cuando terminé el juego vi que apareció mira atrás tuyo, y me dio mucho miedo, miré para atrás y había una ventana y de lejos vi a Sonic, y en los ojos se notaba un brillo rojo, y empecé a escuchar una música del juego arriba, que te aparece cuando perdes. Así que fui rápido a ver qué había y qué me podía llegar a encontrar, y cuando subí en mi computadora estaba el cartel que decía de Sonic soy Dios en inglés, y Sonic estaba diferente que en el juego, acá tenía la cabeza de los personajes pero de fondo aparecía mi casa, eso sí que me dio miedo. Cuando escuché una risa abajo muy rara y que me dio mucho miedo, hasta que todas las luces se fueron de repente. Luego cuando empecé a bajar empecé a ver sangre en las paredes, hasta el momento que había mucha sangre ahí. Eso me dio mucho miedo, mira la hora y eran las 11:30 de la noche, cuando bajé vi un charco de sangre y vi como había cuerpos deformes ahí, y de fondo afuera pegado a la ventana estaba Sonic mirándome fijamente con una sonrisa macabra.
Eso me dio tanto miedo que salí rápidamente y subí de nuevo, pero cuando subí estaba Sonic de espaldas mirando en la puerta de la habitación, así que intenté hacer el menos ruido posible y bajar, hasta que de la nada se da la vuelta y me empieza a seguir corriendo. Yo salí corriendo hasta abajo y fui al living de abajo y ya no estaban más los cuerpos, pero cada vez había más sangre y me estaba dando más miedo. No escuchaba a Sonic, tenía mucho miedo y no sabía qué hacer. Rápidamente voy al baño de arriba para poder salir, pero cuando abro la puerta del baño ve a Sonic esperándome ahí. Corrí hacia mi habitación y me encerré. Escuchaba muchos golpes y veía a Sonic en las ventanas hasta que del monitor de mi computadora empezó a salir Sonic. Abrí la puerta y ya no sabía dónde ir. Estaba corriendo por toda la casa, pero tenía mucho miedo hasta que Sonic apareció con la cabeza de Tails. Eso me dio mucho miedo. Yo decidí salir de la casa e irme de ahí, pero cuando vi afuera de la ventana había mucha niebla, mucho más de lo normal, y no podría arriesgarme a no ver nada. Además, las llaves de mi casa ya no estaban donde las había dejado. Miro la hora en mi reloj y eran ya las 12 menos 10, así que corrí a esconderme en mi habitación. En un momento escucho un grito muy fuerte, él me estaba siguiendo. Fui a mi habitación y cerré la puerta, hasta que el reloj marcó las 12, todas las luces volvieron, y abrí la puerta para ver qué había pasado. Toda la sangre que había en los pasillos, nada, todo había desaparecido. Entonces empecé a sospechar que algo estaba pasando, pero eso que pasaba duraba una hora, y se iba, pero esa hora cada vez era más terrorífica. Pero esto no se había acabado. Cuando el reloj marcó las 12:05 rápidamente se cortaron todas las luces de nuevo. Otra cosa iba a pasar, pero tenía demasiado miedo y no sabía qué sería. Fui a mi habitación y cerré la puerta y esperé lo peor. En mi computadora se abrió un archivo solo, era un vídeo, era un episodio de Bob Esponja, pero lo más normal que era la intro. En la presentación del episodio se volvió tenebroso. El episodio era el suicidio de Calamardo. Aquella historia que era una gran historia, pero me daba miedo. Aquella historia tenía algo peculiar, como tenía los ojos en el capítulo, que eran realistas, demasiado realistas. Pero peor era la imagen que había, esa imagen daba mucho miedo. Era Calamardo normal, pero sus ojos salía como algo negro y tenía los ojos negros, pero había algo también, no sé bien cómo explicarlo, pero esos ojos me aterraban. Cuando terminó el capítulo apareció la imagen que les contaba y se quedó así todo el tiempo. Escuché como un sonido de clarinete en la entrada. Yo decidí quedarme ahí y miré la ventana, estaba mirándome desde la puerta de entrada de la casa. Tenía miedo, no sabía qué hacer. Recién eran 12:20 y cuando volví a ver ya no estaba y escuchaba el clarinete al lado de la puerta de la habitación y eso me dio mucho miedo. Cuando dejé de escuchar el clarinete no me tranquilizó, me dio más miedo, pero abrí la puerta y no estaba. Entonces salí y fui a investigar a ver qué había, si veía algo, pero me pareció extraño, no parecía que estuviera en mi casa si no fuera por mi habitación. La parte de abajo se parecía mucho, aunque no lo creara, la casa de Calamardo de Bob Esponja. Era muy parecida, pero no tenía idea qué había pasado. Me dio mucho miedo hasta que de la oscuridad sale él con el clarinete en una mano y tenía en otra un cuchillo. Eso me asustó mucho y corrí rápidamente y escapar de él, pero había una cosa, era muy fácil de perderlo de vista, pero él salía siempre de la oscuridad. Creo yo que cuando había dejado de sonar el clarinete y pude salir de la habitación él estaba ahí, pero yo no miré para atrás por miedo de verlo ahí. Eso sí que me dio mucho miedo. Pero no me quedó otra que escapar. Eran las 12:45 y no había tenido mucho problema, pero en ese momento él se aparecía todo el tiempo y en una me caí y él me agarró. Si no fuera porque soy rápido me hubiera asesinado. Me había logrado escapar. Yo estaba moviéndome en todo tiempo hasta que vuelven todas las luces. Por fin habían marcado la 1. Por fin un poco de paz. Yo ya estaba muy asustado. Cuando se fueron las luces tenía mucho miedo y me preguntaba qué seguiría, y fue lo peor. Cuando salí de la habitación vi como había algo escrito en las paredes. TD, para los que no sepan qué significa, Tails Toy era uno de los personajes secretos de Sonic R que podías sacar, pero decían que si lo sacabas esta criatura te iría a buscar a tu casa y matarte terroríficamente. Cuando bajé al living vi la PS4 de nuevo prendida y estaba el juego de Sonic R, pero sonando la música del juego al revés, y además había un chico al lado que estaba muerto con espuma en la boca, como en la leyenda. Y el personaje estaba desbloqueado. Eso me dio los indicios de que Tails Toy iba a venir a casa. Eso me asustó, tenía miedo, no quería pensar en lo terrorífico que era esa criatura. Como conocía la leyenda sabría bien cuándo aparecía. Para los que no saben bien la leyenda, Tails Toy aparecía cuando veías como una gema roja y veías dos pupilas rojas. En ese momento, era cuando él aparecía.
El problema es que si me aparece en la leyenda dice que es los últimos segundos de tu vida y yo no quiero morir, así que si veía que aparecía rápidamente iba a correr y alejarme lo más que pudiera. Eran la 1:40 y todavía no había visto nada, pero tenía que pensarlo, y atrás mío había 2 luces rojas y una gema roja arriba de esas luces. Corrí rápidamente hasta mi habitación, luego vi cómo se iluminó y vi lo que era. Fue horrible. Tenía unas garras largas, la cara y el cuerpo manchados de sangre y me miraba con una sonrisa con dientes filosos y con una risa macabra. Cerré la puerta rápidamente, pero vi cómo empezó a aparecer la gema roja de nuevo adentro de la habitación, así que corrí y salí de ahí. Corría y corría sin parar, tenía mucho miedo, no quería morir. Por toda la casa había sangre y sangre por toda la casa, gente muerta con las garras se encontraba adentro de la casa, pero yo los evitaba y seguía escapando cuando me los encontraba, hasta que cuando faltaba 1 minuto para las 2 y me agarro, pero cuando se encendieron las luces, pasó como en la leyenda y le empezó a gritar de dolor y desapareció. También desapareció toda la sangre que se había manchado en las paredes, los cuerpos, todo. Fue un alivio pero a la vez un miedo importante. Después de 5 minutos las luces se volvieron a apagar y tenía miedo de lo que esperaba. Apenas se apagaron empecé a escuchar un ruido que venía de mi habitación. Subí para investigar rápidamente qué era, y vi lo que era. Era el vídeo del suicidio de Mickey Mouse. Esa creepypasta me gustaba mucho pero a la vez me daba miedo, no tanto como el de Tiles Doll, pero algo de miedo me daba por su vídeo. Lo que se veía era el vídeo, me di cuenta al instante porque ya lo había visto como era. Ese vídeo duraba un poco más de lo normal, eso me pareció muy raro, pero decidí verlo igual. Cada vez tenía más miedo. Ese vídeo duraba 15 minutos y era el mismo, pero cambiaba una cosa. En el final, antes de suicidarse, me miraba y me decía: mira detrás de ti, apenas me suicide. Eso me inquietó, me levanté de la silla y cuando se suicidó miré para atrás, ahí estaba él mirándome de fondo. Se empezaron a escuchar gritos y él caminaba como lo hacía en el vídeo. Pero luego empezó como el terror. Él en el vídeo era cada vez más rápido, como se ve en el vídeo o se intenta ver, pero el vídeo como que se traspasa a la vida real. Porque los primeros minutos caminaba lento pero siempre estaba a la vista. Pero después donde el vídeo aparece en negro él no aparecía, pero después de eso se volvía muy raro. Daba mucho miedo hasta que casi en el final, cuando eran las 2:50, se volvió muy rápido que ya no podía escapar más de él. Siempre tenía que esconderme hasta que me encontrara y correr. Además la casa se había vuelto muy estática, no podía ver bien, como si fuera un vídeo en la peor calidad posible. Hasta que por fin llegaron las 3 de la mañana, esta era la hora maldita y creía que iba a ser la peor, pero no lo fue. Cuando habían tocado las 3 de la mañana en ese mismo instante se escuchó un disparo y fue cuando Mickey Mouse se había suicidado. Luego de esto se encendieron las luces, y después de unos minutos se apagaron otra vez. Yo me preguntaba qué vendría ahora. Y empecé a escuchar sonido de perros en mi habitación. Yo en ese momento ya me imaginé que iba a seguir. Cuando subo a mi cuarto miro la pantalla y me doy cuenta era SmileDog, aquella creepypasta de la foto del perro SmileDog.jpg. Cuando la vi me generó miedo porque no sabría cómo aparecería. La leyenda decía que un escritor visitaba a una señora que tenía visiones y pesadillas por un CD que contenía la imagen SmileDog.jpg. Estuvo tranquilo durante varios minutos hasta que empecé a ver aquel perro por todas partes donde iba y daba mucho miedo. A veces se ponía muy cerca y pensaba que me iba a atacar. La casa estaba normal, solo que cada tanto aparecía el perro y daba miedo, pero al final ya me había acostumbrado. Esta leyenda nunca me dio miedo. Cuando llegaron a las 4 se volvieron a encender las luces y estaba un poco relajado ya, pero igual tenía miedo de que me podría aparecer. Cuando se volvieron a apagar las luces tenía mucho miedo ya que no le quedaba mucho a la noche y quería que esto se terminara, pero tenía miedo de que se volviera mucho peor. Cuando se apagaron las luces de nuevo me preguntaba qué seguiría después de esto, pero lo que vino fue horrible. ¿Quién no conoce la creepypasta del pueblo Lavanda de Pokémon? Bueno, cuando se apagaron las luces en mi PlayStation apareció el juego de Pokémon y estaba en Pueblo Lavanda. Y comencé a jugar, estaba la canción, pero también había un secreto, aquel Pokémon que era el maldito. Creo que eso tendría que hacer, así que empecé a jugar e intenté desbloquear el Pokémon. Fue muy difícil, pero cuando lo logré algo muy raro pasó. El juego se quedó colgado, se apagó la Play y en la tele apareció el Pokémon ahí mirando fijamente. Cuando me di vuelta escucho un grito y él estaba al otro lado. Corrí rápidamente hacia arriba y me encerré en mi habitación, pero aquel Pokémon traspasó la pared sin ningún problema como si fuera un fantasma. Aunque tenga la forma de fantasma no pensé que era uno, pero con lo que pasó toda la noche no sospecharía que pudiera hacerlo.
Estuve escapando de él mucho y cada tanto gritaba y como que en la casa había parlantes y se escuchaba la música era muy raro, pero tenía miedo, la música del pueblo la banda a mí me daba terror aquella noche. Pero por suerte no fue peor de lo que vino después, cuando se encendieron las luces, y todo eso pasó pensé que si esto ya terminaría en algún momento, pero no terminó. Se volvieron a apagar las luces mucho más rápido y el verdadero terror comenzó. Cuando se apagó la luz empecé a escuchar ruidos por toda la casa pero cuando presté atención a esos ruidos eran, el juego de Sonic, la canción del pueblo la banda, la imagen de Smile Dog. Empecé a asustarme mucho ya que tenía miedo de que todo apareciera y fue justo que mi miedo, se hizo realidad. Todos aparecieron junto a mí y vi como todos desaparecían pero salía algo peor, mucho peor, no sé cómo decir lo que era pero para mí lo llamaría el Halloween, o el monstruo de Halloween. Este parecía como Slender, llevaba un traje, tenía un perro alado con la antena de Tiles Doll, tenía una calabaza de Halloween y se veían que sus ojos eran pupilas negras. Cuando vi eso me horroricé, me dio tanto miedo que salí corriendo pero para dónde iba él aparecía, y si no aparecía traspasaba las paredes como si estas no existieran. Yo tenía mucho miedo, esa criatura daba miedo, escapaba en todo momento pero en un momento la casa como que se empezó a venir abajo, como que se había derrumbado. Cuando me di cuenta, estaba en un cementerio lleno de las calabazas de Halloween siguiéndome la mirada. Y corría pero no sabía dónde ocultarme. Pasaron varios minutos de esto cuando el reloj marcó las 5:50 con el monstruo de Halloween. Aparecieron todas las demás criaturas de nuevo pero esta vez estaban todos juntos, yo estaba acorralado, fueron avanzando uno por uno lento, yo ya me daba por perdido, sentía que ya estaba muerto, que por lo menos el sufrimiento no iba a seguir. Hasta que por fin el reloj marcó las 6. Cuando el reloj marcó las 6 después de tanta espera me alivié, yo creía que no pasaría nada más pero cuando duermo los veo a todos acorralándome. Desperté en el piso de mi casa como si me hubieran acorralado y estaban todas las luces de la casa prendidas y vi cómo salió el sol pero mi vida después de esa noche nunca fue la misma, las noches no puedo dormir, tengo mucho miedo en las noches, no puedo vivir más así, pero hoy les cuento mi historia para que sepan que Halloween no solo es una fiesta inocente. Espero que les guste esta creepypasta. Si les gustó, like y comenten.